Hola, gente. Hoy vamos a sumergirnos a fondo en la historia de Marcela Gándara, una artista que ha conquistado miles de corazones, pero que también lleva consigo una historia llena de desafíos y momentos difíciles que pocos conocen. ¿Quién es Marcela Gándara? Más que una simple cantante, es una mujer de increíble fortaleza, con una trayectoria que va mucho más allá de lo que imaginas. En este video, vamos a revelar los bastidores de su vida, los momentos de lucha, superación y las verdades que quedaron ocultas detrás de los reflectores. Antes de comenzar, no pierdas la oportunidad de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás ningún detalle de esta increíble historia que vamos a contar. Prepárate para un viaje emocional que te hará ver a Marcela Gándara con otros ojos. ¿Vamos juntos a desentrañar la historia detrás de la artista? El sol ardiente de agosto bañaba las calles de Ciudad Juárez cuando Marcela nació, en 1983. La ciudad fronteriza, conocida por su complejidad y energía, sería el primer escenario de una historia musical que atravesaría fronteras y tocaría miles de corazones. Desde muy pequeña, Marcela respiraba música dentro de casa. Su padre, un hombre de fe profunda y sensibilidad artística, veía en la música algo más que simples sonidos, veía una forma de expresión espiritual. Las melodías llenaban cada rincón del hogar, transformando momentos cotidianos en experiencias casi sagradas. La iglesia local sería su primer escenario, su primer público. De niña, Marcela observaba fascinada a los músicos del grupo de alabanza. Sus ojos brillaban cada vez que veía al pastor Marcos Witt conducir las presentaciones musicales, un modelo que sería fundamental en su trayectoria. Marcos no era solo un líder religioso, sino un referente musical que inspiraba a jóvenes talentos como ella. A los 12 años, Marcela ya cantaba en el coro infantil. Su voz, aún en formación, tenía algo especial, una pureza que tocaba a las personas de manera diferente. Los miembros de la congregación no tardaron en notar que allí había un talento único, una conexión musical que iba más allá de la simple interpretación. Cuando cumplió 18 años, ocurrió un momento crucial. Invitada a integrar el grupo de alabanza de la iglesia, Marcela finalmente podría transformar su pasión en algo concreto. No era solo cantar, sino compartir mensajes, testificar a través de la música. Cada presentación era como una conversación íntima con el público, donde las notas musicales trascendían los sonidos y se transformaban en puentes emocionales. La ciudad de Ciudad Juárez, con sus características únicas de frontera, mezcla de culturas, desafíos sociales y esperanza constante, moldearía profundamente la personalidad musical de Marcela. Entre los sonidos de la ciudad y los himnos de la iglesia, ella comenzaba a construir su identidad artística. Su padre la incentivaba constantemente. La música, él siempre decía, es un lenguaje universal que conecta almas. Estas palabras resonarían en cada decisión musical que Marcela tomaría en los años siguientes, guiándola no solo como artista, sino como ser humano. Los primeros años de Marcela Gándara eran como una partitura en construcción. Cada experiencia, cada nota, cada momento en la iglesia iba componiendo una melodía que pronto conquistaría el escenario musical cristiano. Nadie podría imaginar, en ese momento, el viaje transformador que estaba apenas comenzando. ¿Qué serían los próximos capítulos de su historia? ¿Qué desafíos y alegrías la esperaban? ¿La música sería realmente su camino definitivo? La música de Marcela Gándara estaba a punto de ganar nuevos horizontes. El encuentro con Jesús Adrián Romero sería un hito decisivo en su trayectoria musical, uno de esos momentos que cambian completamente el rumbo de una carrera. Todo sucedió de forma casi natural. En el universo musical cristiano, donde los talentos se reconocen rápidamente, Jesús percibió algo especial en Marcela. Su voz no era solo un instrumento más, era una narrativa, una historia siendo contada a través de melodías que tocaban el alma. Vástago Producciones le abrió las puertas a Marcela como cantante de apoyo. No era el protagonismo que ella soñaba, pero era el primer escalón de una escalera que la llevaría muy lejos. Cada presentación, cada show, era una oportunidad de aprendizaje. Trabajar al lado de artistas experimentados la transformaba constantemente, puliendo su talento bruto en algo refinado y único. Las colaboraciones iniciales fueron fundamentales. Artistas consagrados del escenario musical cristiano comenzaron a notar el talento diferenciado de Marcela.
No era solo su voz la que llamaba la atención, sino su capacidad de transmitir emoción, de crear conexiones a través de la música. En 2006, algo extraordinario sucedió. El lanzamiento del álbum Más que un anhelo marcaría el inicio de su trayectoria en solitario. No fue un lanzamiento cualquiera, fue una declaración. Cada canción traía pedazos de su historia, de su fe, de sus experiencias más íntimas. El álbum mostraba a una joven artista que iba más allá de los patrones tradicionales de música gospel. Marcela traía un enfoque moderno, sensible, que hablaba directamente al corazón de las personas. No era solo música religiosa, era una expresión de vida, de esperanza, de transformación. Las primeras críticas fueron sorprendentes. Muchos no esperaban tanto de una artista tan joven. Su capacidad de componer letras profundas, combinada con una musicalidad única, rápidamente la diferenció en el mercado. No era solo otra voz, era una narradora de historias, una artista que usaba la música como herramienta de conexión. Jesús Adrián Romero, que había sido fundamental en su descubrimiento, veía con orgullo el crecimiento de Marcela. Él sabía que había encontrado algo especial, no solo un talento musical, sino una verdadera contadora de historias a través de la música. Los shows comenzaban a llenarse. Cada presentación era más que un evento musical, era un momento de compartir, de conexión espiritual. Marcela descubría que su música tenía el poder de atravesar barreras, de tocar a las personas en sus momentos más íntimos y vulnerables. ¿Qué vendría después? ¿Qué desafíos esperaban a esta joven artista que estaba apenas comenzando a descubrir su verdadero potencial? El mundo de la música cristiana nunca más sería el mismo. La carrera de Marcela Gándara entraba en una nueva fase. Después del éxito inicial de su primer álbum, la joven artista estaba a punto de conquistar escenarios cada vez más grandes y corazones en diferentes países. Tú estás aquí sería una de las canciones que definitivamente marcaría su trayectoria. La canción no era solo una melodía, era una declaración de fe, un mensaje de esperanza que resonaba profundamente con su público. Las radios cristianas no paraban de reproducirla, y los fans cantaban cada palabra como si fueran sus propios pensamientos y sentimientos. Poco después, Supe que me amabas llegó para consolidar su posición en el escenario musical. La canción tocaba en una dimensión más allá del sonido, hablaba de amor, de conexión espiritual, de una relación profunda que iba mucho más allá de lo mundano. Marcela tenía el don de transformar experiencias personales en canciones universales. Las colaboraciones musicales multiplicaban su alcance. Artistas cristianos reconocidos comenzaron a buscarla para asociaciones. Cada dueto, cada proyecto conjunto, expandía sus fronteras musicales. No era solo una cantante, era una artista en constante evolución, capaz de conectarse con diferentes estilos y públicos. Los álbumes se sucedían, cada uno con su propia identidad, pero manteniendo la esencia que caracterizaba a Marcela. Su música trascendía los límites tradicionales del gospel, conquistando un espacio único en el mercado musical latinoamericano. No era solo música religiosa, era arte en su forma más pura y sensible. El reconocimiento internacional no tardó en llegar. Giras por diferentes países probaban que su música tenía un poder de comunicación extraordinario. De México a Argentina, pasando por diversos países de Latinoamérica, Marcela Gándara se transformaba en un fenómeno musical. Los premios comenzaron a surgir. No eran solo reconocimientos formales, eran validaciones de un trabajo genuino, de una artista que cantaba con el corazón. Cada trofeo representaba miles de historias personales tocadas por su música, vidas transformadas a través de sus canciones. Las redes sociales amplificaban su mensaje. Miles de fans compartían sus canciones, comentaban cómo cada letra había sido importante en momentos difíciles de sus vidas. Marcela se había convertido en más que una cantante, era una consejera musical, alguien que conseguía traducir sentimientos complejos en melodías simples y profundas. En los bastidores, mucho trabajo acontecía. Horas de composición, ensayos, viajes. La carrera musical exigía dedicación total, y Marcela estaba completamente entregada a su llamado artístico. Cada show, cada canción, era una nueva oportunidad de compartir su mensaje. ¿Qué reservaba el futuro para esta artista que ya había conquistado tanto? ¿Qué nuevos desafíos y melodías aún estaban por venir?
La historia de Marcela Gándara estaba lejos de terminar. En realidad, parecía que apenas estaba comenzando. No solo de éxitos musicales está hecha una vida. Detrás de los focos y las melodías que tocaban miles de corazones, Marcela Gándara enfrentaba desafíos personales profundos que transformarían completamente su trayectoria. El matrimonio con Brice Manderfield parecía el capítulo perfecto de su historia. Una relación que inicialmente prometía compañerismo y apoyo mutuo. Pero la realidad no siempre sigue los guiones que imaginamos. Entre giras, composiciones y expectativas, la relación comenzó a presentar grietas que ya no podían ser ignoradas. Paralelamente a su carrera musical, Marcela seguía invirtiendo en su formación académica. El curso de Marketing y Negocios Internacionales no era una elección aleatoria, era una demostración de su visión estratégica, de su deseo de comprender el mundo más allá de la música. Cada disciplina, cada proyecto académico, revelaba a una mujer multifacética, que no se contentaba con ser solo una artista, sino que buscaba constantemente crecimiento personal y profesional. El divorcio sería uno de los momentos más desafiantes de su vida. No era solo el fin de un matrimonio, sino el derrumbe de un sueño construido con expectativas y esperanzas. La separación trajo consigo una avalancha de emociones, dolor, decepción, pero también un proceso profundo de autoconocimiento y reconstrucción. La ansiedad, compañera silenciosa que muchos desconocían, pasó a ser un desafío real en su vida. No era algo que combinaba con la imagen pública de una artista fuerte e inspiradora. Marcela necesitaba lidiar con momentos de fragilidad, con pensamientos que muchas veces parecían querer ahogarla, especialmente entre bambalinas de su brillante carrera musical. Su música, que siempre había sido un canal de expresión, se convertía ahora también en un método de curación. Las composiciones ganaban capas más profundas de vulnerabilidad. Cada nota parecía contar un pedazo de su historia personal, cada letra revelaba cicatrices que estaban siendo transformadas en fuerza. Los fans, que siempre la habían visto como un símbolo de esperanza, comenzarían a percibir una Marcela más humana, más real. No era más solo la cantante perfecta de los escenarios, sino una mujer que enfrentaba sus propios demonios, que luchaba contra sus propias fragilidades. La formación en marketing sería una válvula de escape y un nuevo horizonte. Marcela descubría que su carrera podría ir más allá de la música, que tenía habilidades que trascendían los escenarios. Los conocimientos en negocios internacionales abrían puertas para nuevas posibilidades, para una comprensión más amplia de su propia trayectoria profesional. Cada desafío personal parecía ser una invitación a una transformación más profunda. El divorcio, la ansiedad, la búsqueda de crecimiento personal, todo se entrelazaba creando una narrativa de resiliencia y superación. ¿Qué vendría después? ¿Cómo Marcela Gándara transformaría esos desafíos en combustible para su jornada? La historia estaba lejos de terminar. Monterrey, una ciudad conocida por su energía y diversidad, sería el escenario de uno de los momentos más desafiantes de la carrera de Marcela Gándara. El concierto que debería ser solo otra presentación musical se transformó en un hito importante para el escenario cristiano latinoamericano. El ecumenismo siempre había sido más que un concepto abstracto para Marcela. Era una convicción profunda, una creencia genuina de que la fe va mucho más allá de los muros de las denominaciones específicas. Aquella noche en Monterrey, ella decidiría poner esta creencia a prueba, desafiando estructuras tradicionales y provocando una reflexión necesaria. Durante el show, Marcela hizo algo que pocos artistas cristianos se atreverían a hacer. Habló abiertamente sobre la importancia de la unidad entre diferentes denominaciones cristianas. No era un discurso de confrontación, sino de amor, de comprensión. Sus palabras eran como puentes, construyendo conexiones donde antes existían solo divisiones. La reacción no tardó en llegar. Algunos líderes religiosos vieron su posicionamiento como una afrenta. Para ellos, las diferencias doctrinales eran infranqueables, un territorio sagrado que no debería ser cuestionado. Marcela, sin embargo, veía esas diferencias de una forma completamente diferente. Su argumentación era simple y poderosa. La fe no debería ser un instrumento de separación, sino de unión. Cada denominación, con sus particularidades, podría contribuir a una comprensión más rica y profunda del cristianismo. No se trataba de borrar las diferencias, sino de celebrar lo que había en común. Los fans se dividieron.
Algunos la apoyaban completamente, viendo en sus palabras un mensaje de esperanza e inclusión. Otros la criticaban, acusándola de estar comprometiendo principios fundamentales de sus respectivas iglesias. Marcela, sin embargo, se mantuvo firme en su convicción. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de opiniones. Posts, comentarios, compartidos multiplicaban el debate. Pero Marcela veía esto como algo positivo, una oportunidad de provocar reflexión, de sacar a las personas de sus zonas de confort religiosas. Su defensa de la unidad iba más allá de palabras vacías. En sus shows, comenzó a invitar a músicos de diferentes denominaciones, creando momentos de colaboración que simbolizaban su mensaje. Cada presentación era una declaración silenciosa de que la fe puede ser más grande que las diferencias. El debate en Monterrey sería solo el inicio. Marcela había tocado un punto sensible dentro del universo cristiano latinoamericano. Su coraje de hablar abiertamente sobre unidad provocaba incomodidad en algunos, inspiración en otros. ¿Qué sucedería después? ¿Cómo esta discusión sobre ecumenismo transformaría su carrera y su mensaje musical? La historia de Marcela Gándara probaba una vez más que su música iba mucho más allá del entretenimiento. Era un verdadero instrumento de reflexión y transformación. El escenario, que antes era su lugar de confort, se volvió distante. Tras el torbellino emocional del divorcio, Marcela Gándara se sumergió en un periodo de profunda introspección, un tiempo de silencio que muchos no comprenderían. Los lanzamientos musicales, antes constantes, disminuyeron significativamente. No era un abandono de la música, sino un proceso de sanación, de resignificación. Cada canción que antes brotaba con facilidad ahora exigía un tiempo de gestación más largo, más profundo. Las grandes giras, que antes llenaban su agenda, dieron paso a un periodo de reclusión. Los medios, siempre ávidos de noticias, extrañaban el silencio. Pero Marcela sabía que ese momento no era de ausencia, sino de reconstrucción. Su escenario ahora era interno, su público era ella misma. La búsqueda de una fe más íntima y verdadera se convirtió en su principal jornada. Ya no bastaba con repetir fórmulas religiosas o cantar canciones que no tocaran su propia alma. Ella quería una espiritualidad auténtica, libre de máscaras y expectativas externas. Los días se llenaban de lecturas, meditación, conversaciones profundas con consejeros espirituales. Marcela revisitaba su relación con Dios, deconstruyendo conceptos que había cargado durante años. No era una crisis de fe, sino un proceso de depuración, de encontrar una conexión más verdadera y menos protocolaria. Los amigos cercanos notaban la transformación. Ya no era la misma Marcela de los escenarios, siempre sonriente y aparentemente perfecta. Ahora, había una vulnerabilidad real, una búsqueda genuina de autenticidad. Su belleza estaba menos en los focos y más en esa jornada de autoconocimiento. La música continuaba presente, pero de forma diferente. Composiciones nacían más como diarios íntimos que como productos comerciales. Cada nota, cada palabra, cargaba capas de significado personal. Era como si estuviera reaprendiendo el lenguaje musical, traduciendo sus emociones más profundas. Su carrera, que antes parecía un camino claramente trazado, ahora era un terreno de descubrimientos. Marcela cuestionaba sus propios motivos, sus motivaciones para hacer música. Ya no era sobre agradar al público o seguir expectativas, sino sobre expresar su verdad más íntima. Paradójicamente, ese periodo de aparente repliegue sería uno de los momentos más ricos de su trayectoria. Lejos de los focos, Marcela se estaba reconstruyendo, descubriendo una versión más auténtica de sí misma. La música sería apenas un reflejo de esa transformación, no más su único propósito. ¿Qué traería esta jornada de silencio y renovación para su vida? ¿Cómo resurgiría esta nueva Marcela? La historia estaba lejos de terminar, en realidad, un nuevo capítulo estaba a punto de ser escrito. El retorno de Marcela Gándara a los escenarios no fue un momento espectacular, sino una entrada suave y significativa. Congresos cristianos comenzaron a invitarla para conferencias y presentaciones, no más como la estrella musical de antes, sino como una voz de experiencia y transformación. Sus nuevas canciones traían una profundidad que pocos esperaban. Cada composición era como una página de diario, revelando procesos de sanación, superación y restauración interior.
No era más solo música, era una terapia sonora, una invitación a la reflexión y al autoconocimiento. Los eventos que la recibían notaban la diferencia. Marcela no llegaba más para performar, sino para compartir. Sus charlas mezclaban momentos musicales con narrativas personales, creando una conexión casi terapéutica con el público. Cada show era menos un concierto y más un encuentro de almas. Las temáticas de sus composiciones se sumergían profundamente en cuestiones de sanación interior. Canciones sobre superación de traumas, reconstrucción de autoestima, restauración espiritual ganaban destaque. Ella transformaba su propia jornada de dolor en un mensaje universal de esperanza. Optando por proyectos musicales independientes, Marcela se liberaba de las presiones comerciales que antes moldeaban su carrera. No era más sobre números, visualizaciones o rankings. Cada canción, cada presentación, tenía un propósito más profundo: tocar vidas, promover sanación, inspirar transformación. Congresos cristianos de diferentes denominaciones comenzaron a verla como una especie de consejera musical. Su mensaje de unidad, tan criticado en el pasado, ganaba cada vez más fuerza. Marcela se había convertido en un puente entre diferentes comunidades, un símbolo de que la fe puede ser más grande que diferencias doctrinales. Las redes sociales, que antes eran escenario de debates acalorados, se transformaban en espacios de compartir genuino. Sus seguidores no eran más solo fans, sino una comunidad que crecía junto con su jornada de autoconocimiento y sanación. Proyectos colaborativos comenzaron a surgir. Marcela invitaba a artistas de diferentes contextos para crear canciones que hablaran sobre sanación, restauración, esperanza. No eran más asociaciones comerciales, sino encuentros verdaderos de almas creativas. Su música ahora tenía un propósito mucho mayor que el entretenimiento. Cada nota, cada palabra, cargaba la posibilidad de transformación. Marcela había descubierto que su verdadera vocación iba mucho más allá de los escenarios. Era ser una narradora de historias de superación. ¿Qué traería esta nueva fase? ¿Cómo su mensaje de sanación y restauración continuaría resonando? La jornada de Marcela Gándara probaba que ni siempre los caminos más importantes son los más obvios o aplaudidos. Su verdadera música apenas estaba comenzando. Los pasos de Marcela Gándara se habían transformado en un camino de luz para una nueva generación de músicos cristianos. Su trayectoria, marcada por vulnerabilidad y fuerza, se convertía en un faro para artistas que buscaban autenticidad en su expresión musical y espiritual. Jóvenes músicos comenzaron a ver en Marcela más que una artista, una mentora, una referencia de cómo la fe puede coexistir con fragilidades humanas. Sus conferencias y músicas rompían paradigmas antiguos de una espiritualidad basada en apariencias perfectas, presentando una fe más real, más humana. En el universo cristiano, donde tradicionalmente se evitaba hablar abiertamente sobre salud mental, Marcela emergió como una voz fundamental. Compartir su propia jornada con ansiedad, sus luchas personales, se transformó en un importante movimiento de concientización. Ella probaba que buscar ayuda psicológica no era una señal de debilidad, sino de coraje. Su reconocimiento iba más allá de los círculos musicales. Marcela se había convertido en un símbolo de resiliencia, una figura que representaba la capacidad de reconstruirse después de momentos de profunda dificultad. Sus altibajos no la disminuían, por el contrario, la hacían más humana, más cercana a su público. Las nuevas generaciones de artistas cristianos encontraban en Marcela un modelo diferente de éxito. Ya no era sobre números de shows o discos vendidos, sino sobre impacto verdadero, sobre la capacidad de tocar vidas de forma genuina y transformadora. Congresos, conferencias, encuentros de jóvenes líderes cristianos frecuentemente la invitaban a compartir su historia. No como una celebridad intocable, sino como alguien dispuesta a mostrar sus cicatrices, sus dudas, sus reconstrucciones. Su música seguía siendo un canal poderoso de comunicación. Cada nueva composición traía capas de significado, revelando que la fe no es sobre perfección, sino sobre jornada, sobre constante transformación. Marcela había resignificado el concepto de música cristiana, tornándola más empática, más inclusiva. Las redes sociales amplificaban su mensaje. Miles de seguidores encontraban en sus relatos un espacio de identificación, de esperanza. Comentarios revelaban historias personales de sanación, de superación, inspiradas por su trayectoria.
Su legado iba mucho más allá de la música. Marcela Gándara se había convertido en un puente entre lo tradicional y lo contemporáneo en el universo cristiano, probando que vulnerabilidad puede ser sinónimo de fuerza, que dudas pueden coexistir con fe profunda. ¿Qué reservaba el futuro para esta artista que se había convertido en mucho más que una cantante? ¿Cómo su mensaje continuaría resonando y transformando vidas? La historia de Marcela probaba que los caminos más importantes son aquellos construidos con autenticidad, coraje y amor. La música de Marcela Gándara se había transformado en mucho más que una carrera, era ahora un instrumento de transformación social. Sus proyectos independientes comenzaron a ganar una dimensión que iba mucho más allá de los escenarios tradicionales, conectando arte, fe y compromiso social. Inspirada por sus propias experiencias de superación, Marcela desarrolló proyectos musicales enfocados en comunidades vulnerables. Talleres en regiones de bajos recursos, talleres de música para jóvenes en situación de riesgo, se convirtieron en parte fundamental de su misión. Ya no era solo cantar, sino usar la música como herramienta de empoderamiento y esperanza. Su trabajo con comunidades marginalizadas revelaba una nueva faceta de su arte. En cada taller, en cada encuentro, Marcela compartía no solo técnicas musicales, sino historias de resiliencia, de cómo la música puede ser un camino de sanación y transformación personal. Asociaciones con organizaciones sociales multiplicaban su impacto. Proyectos enfocados en mujeres víctimas de violencia, jóvenes en busca de identidad, personas en proceso de recuperación de traumas, encontraban en la música de Marcela un canal de expresión y restauración. La producción musical independiente ganaba cada vez más fuerza. Sin las ataduras de las grandes discográficas, Marcela tenía libertad para crear proyectos que verdaderamente importaban. Álbumes conceptuales nacían de sus experiencias sociales, cada canción una narrativa de esperanza y superación. Su plataforma digital se transformó en un espacio de conexión y apoyo. Transmisiones en vivo, conversaciones abiertas sobre salud mental, superación y fe se convirtieron en herramientas de alcance e impacto social. Ya no era solo una artista, era una facilitadora de procesos de sanación colectiva. Cursos online de música y desarrollo personal comenzaron a surgir. Marcela utilizaba su experiencia para enseñar no solo técnicas musicales, sino caminos de autoconocimiento, de construcción de resiliencia. Miles de personas se encontraban en estas formaciones mucho más que clases, encontraban un camino de resignificación. Las redes sociales amplificaban estas iniciativas. Cada proyecto, cada historia compartida, ganaba una dimensión de movimiento. Marcela se había convertido en mucho más que una cantante, era una articuladora de transformación social a través de la música. Su enfoque cuestionaba los modelos tradicionales de éxito musical. Ya no era sobre fama o reconocimiento, sino sobre impacto real en la vida de las personas. Cada canción, cada proyecto, cargaba el potencial de cambiar historias, de restaurar esperanzas. ¿Qué revelaría esta jornada de música y propósito social? ¿Cómo Marcela continuaría usando su arte como instrumento de transformación? Su historia probaba que la verdadera música va mucho más allá de los sonidos, es sobre conexión, sanación y esperanza. La influencia internacional de Marcela Gándara trascendía fronteras musicales. Su mensaje de fe, vulnerabilidad y resiliencia encontraba eco en diversos países, transformándola en una referencia global más allá del universo musical cristiano. Giras internacionales ganaron un nuevo significado. No eran más solo shows, sino verdaderos encuentros de culturas, de historias. De Latinoamérica a Europa, pasando por comunidades cristianas en diferentes continentes, Marcela llevaba un mensaje de esperanza que trascendía barreras lingüísticas y culturales. Su enfoque único sobre fe y salud mental comenzó a ser reconocido en congresos internacionales. Conferencias en universidades, encuentros de liderazgo joven, simposios sobre música y transformación social multiplicaban su plataforma de influencia. Marcela se había convertido en una voz global sobre resiliencia y autenticidad. Proyectos de colaboración internacional ganaron fuerza. Asociaciones con artistas de diferentes países, iniciativas que conectaban músicos de diversas tradiciones cristianas, mostraban su compromiso con la unidad y el diálogo intercultural. Su música era un idioma universal de conexión y esperanza. Las redes sociales amplificaban su mensaje global. Seguidores de diferentes nacionalidades encontraban en sus historias y músicas un punto de identificación.
Comentarios en diversos idiomas revelaban el alcance de su mensaje, que iba mucho más allá de la música cristiana tradicional. Su formación en marketing y negocios internacionales comenzaba a tener pleno sentido. Marcela navegaba por el escenario musical global con una comprensión estratégica única, transformando su arte en un movimiento de impacto internacional. Nuevos proyectos comenzaban a surgir. Documentales, libros, plataformas digitales de alcance global. Marcela ya no era solo una artista, era una articuladora de movimientos de transformación social y espiritual que atravesaban continentes. La música continuaba siendo su principal instrumento, pero ahora con un alcance global. Cada composición cargaba la complejidad de historias de diferentes culturas, de diferentes realidades. Su arte se transformaba en un puente entre mundos, entre experiencias. Premios y reconocimientos internacionales comenzaban a llegar. No como una búsqueda de estatus, sino como una validación de su trabajo de conexión y transformación. Marcela se había convertido en un símbolo de cómo la música puede ser un instrumento de cambio global. ¿Qué reservaba el futuro para esta artista que había transformado su jornada personal en un movimiento internacional de esperanza? ¿Cómo su mensaje continuaría resonando en los diferentes rincones del mundo? La historia de Marcela Gándara probaba que los límites son siempre más amplios de lo que imaginamos. Amigos, hemos llegado al final de esta historia emotiva sobre Marcela Gándara. Muchas verdades fueron reveladas, y espero que hayan entendido un poco más sobre la vida de esta artista increíble. El viaje de Marcela nos muestra que detrás de cada éxito, existe una historia de lucha, superación y mucha fuerza. Cada momento que compartimos hoy es una prueba de lo compleja y sorprendente que puede ser la vida. Ahora, quiero saber mucho qué les pareció esta historia. Dejen su comentario aquí abajo contando qué parte los emocionó más o los sorprendió. Su opinión es muy importante para mí. Antes de irme, no olviden comentar en el video, activar la campana de notificaciones y suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos videos increíbles que estamos preparando. Hasta el próximo video, y gracias por estar aquí hoy.